Bienvenidos a Forjando tu Espada, una vez más, de parte mía y de Roberto. Bienvenidos. Hoy el tema de hoy es Dios. Sí, vamos a hablar de Dios, porque hablamos la Biblia y ahora vamos a hablar de Dios, de quien habla la Biblia. Perfecto, pero antes que empiece, por favor, la oración de hoy. Te damos gracias, Padre Celestial, Padre amado, por un día más, mi Dios amado. Te pedimos, Padre Santo, que tu Santo Espíritu tome control de lo que se va a estar aquí hablando, mi Dios. Que sea la verdad de tu palabra y solamente tu palabra, mi Dios amado, para edificación de todos aquellos que ven y todos aquellos que escuchen este podcast, mi Dios. Te doy las gracias en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, Roberto, empiézanos. ¿Qué tienes ahí? Bueno, vamos a empezar por la primera línea de la Biblia. ¿Qué dice Génesis 1:1? ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Eso fue un puntito que hablamos en el último podcast. ¿Y por qué habla este punto? Porque la Biblia en ninguna parte trata de demostrar la existencia de Dios, sino que la Biblia asume, ¿verdad? La Biblia declara que Dios existe. Sí, por supuesto. Con esa primera oración lo dice todo. Ya con eso lo dice todo. Dios fue quien la creó. Él hizo así, Susan. Ya, está creada. Exacto. Tú sabes, el creador nunca está en el lugar, sino que de afuera. ¡Pum! Exactamente. Él vino y lo hizo. Exactamente. Entonces, ¿ves cómo explica? Sigue explicando en Génesis que por su palabra se hicieron los cielos, se hizo la tierra, los animales, peces, aves, la luna, las estrellas, el sol, el mar y todas estas cosas. Y todo eso está en el Génesis. Si lo quieren buscar, está ahí escrito en el Génesis que Él creó la tierra y todo lo que habita en ella. Exactamente. Y aún en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, Hebreos 1, el que quiera leerlo, va a entender y cuando lea que todavía aún Dios sostiene esa creación con su palabra. O sea que su omnipotencia, ¿verdad? Una de las cualidades de Dios, todavía sostiene con su palabra la creación. Y el que busque excusa, vamos a leer lo que dice la palabra. Excusa de decir, ¿verdad?, que Dios no existe. Vamos a Romanos 1, de 20 al 23, lo voy a estar leyendo. Y dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Son las cosas que visibles. Sí, lo que vemos. O sea, lo que quiere decir la Biblia es que a través de la naturaleza es que nosotros podemos entender. O sea, los Existe. árboles, las flores, las aves, los animales, el cielo, todo. las estrellas, la luna, el sol, todo lo que nosotros vemos. Todo eso lo que hace es testifica o declara que la existencia de Dios. Entonces, hay un detalle también bien importante que tenemos que identificar, ¿verdad? Culturalmente, existen 2000 versiones de Dios. ¿Cómo que 2000 versiones de Dios? Por ejemplo, cada cultura o cada civilización a través de la historia han dicho, mi Dios se llama así y esto es lo que hace. Porque, por ejemplo, una persona hace la pregunta, ¿verdad?, que leí. Si culturalmente existen 2000 dioses, ¿cuál es el verdadero Dios? Eso es una buena pregunta. Eso es así. ¿Cuál es el verdadero entonces? Si hay 2000. Tengo para escoger. Esto es como
Como Dairy Queen, ¿cómo es? Tengo 32 sabores. Pues mira, no es que tengamos 2000 dioses y lo vamos a escoger como nosotros. La cuestión es la siguiente. Nuestra fe se fundamenta en un Dios creador, en un Dios que es eterno, o sea que siempre ha sido y siempre va a ser, que no tiene ni principio ni fin. El alfa y el omega. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nuestra fe está fundamentada en ese Dios. Y es un Dios que se ha revelado al hombre. Y se ha revelado al hombre ¿cómo? A través de la naturaleza, a través de su palabra. Como dijimos en el podcast anterior, que los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo que nosotros conocemos como la Biblia ahora mismo. Y el punto es que Dios es un Dios personal y es un Dios que se ha revelado a los hombres de diferentes maneras. So, la revelación tuya puede ser diferente a la mía. No, o sea, te lo voy a poner de esta manera. La revelación principal de Dios es su palabra. Eso no cambia. Siempre va a seguir siendo así. Para que nos demos cuenta, porque hay gente que no lee la Biblia o que no tienen acceso a la Biblia, la naturaleza. Dios a través de la Biblia podemos buscar ejemplos, ¿verdad? Le ha hablado a los hombres, ha enviado mensajeros a los hombres, le ha hablado personalmente a los hombres, le ha hablado a través de sueños a los hombres, y podemos encontrar muchos ejemplos a través de la Biblia. ¿Tienes unos cuantos de esos? Sí, te lo voy a buscar aquí un momentito. ¿Dónde Por ejemplo, en la Biblia buscamos? Sí. Segunda de Timoteo 3:16, ¿verdad? Que está diciendo que toda la escritura fue inspirada por Dios. Entonces, si vamos a ver sueños o visiones, un ejemplo es Génesis 15:1, que dijo, vino la palabra de Jehová en visión. O sea, eso fue cuando Dios le habló a Abraham y se presentó a Abraham. En Mateo 1:20, el Señor envió un ángel que se le apareció a José en sueños y le habló y le dio un mensaje. Los mismos Reyes Magos, ¿verdad? Que, bueno, en la palabra dice magos, ¿verdad? En Mateo 2:12 dice que fueron avisados en sueños para que ellos no volvieran otra vez a donde Herodes. Eso fue una revelación. Dios le habló personalmente, por ejemplo, a Moisés. ¿Y qué le dijo a Moisés? Bueno, cuando se le apareció en la zarza ardiente, ¿verdad? La Biblia después en hebreo dice que fue un ángel que se le apareció en forma de zarza ardiente y le dijo, quita tu calzado que estás pisando tierra santa, ¿verdad? Y entonces le da el plan en esa conversación, le da el plan de cómo Moisés iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Si tú lees detenidamente, Dios le dio el plan. Vas a ver que dice, tan autoriza explícitamente, todo lo que iba a pasar en Egipto, ya Moisés lo sabía. Y le dijo, yo soy el que soy. Si viene a ver, eso es el nombre Yahweh, que significa yo soy. Eso está un poco muy poderoso, el decir yo soy el que soy. Porque yo no me atrevo a entrar a un edificio y que me pregunten ¿quién tú eres? Yo soy el que soy. Vamos a seguir andando. Sí, es así. También, por ejemplo, Jesús se le apareció a Pablo de camino a Damasco. Eso fue una revelación de parte de Dios. Dios se reveló a los hombres a través de Jesucristo. El mismo Jesucristo dice cuando le preguntan, déjanos ver al Padre. ¿Qué le dijo? Yo soy. Por eso es que a veces siempre ha habido la discusión y tratando de interpretar de que nosotros somos imagen, ¿verdad? Y semejanza a Dios. Uh-huh. Es porque si vamos a ver,
Dios tenía una imagen desde un principio, que era Jesucristo. Y Jesucristo siempre ha sido eterno, igual que con Dios. Sí, sí, y hay muchas religiones que tienen el problema muy fuerte con la Trinidad. Tú sabes, cómo Dios va a ser espíritu y hombre a la vez. Que siempre está esa pregunta en muchas religiones. Uh-huh. Pero mira, era necesario que... Lo que pasa es que Dios creó al hombre, ¿verdad? Pero Dios sabía lo que iba a ocurrir. Y ya había un plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. La Biblia lo dice en varios versículos. Y pues Dios tenía que crear un plan. El plan ya estaba. Dios es uno solo. Y a la misma vez son tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Hijo era lo que se iba a materializar. Eso es lo que se llama, lo que llamaban también el ángel de Jehová en el Viejo Testamento. Cuando Moisés le pidió ver a Dios, Dios le dijo, bueno, escóndete entre medio de la piedra y no mires hasta que te diga esto o lo otro. Cuando él se paseó, él vio las espaldas, pero de quien está viendo las espaldas es de Jesucristo. Yendo atrás a lo que estabas diciendo de siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, un maestro una vez me enseñó que como más fácil explicar eso es el agua. El agua es líquido, es gas y es sólido. ¿Verdad? Tú lo tienes que ver como que sigue siendo lo mismo. Sigue siendo agua. Sigue siendo agua, pero tiene sus tres versiones. Uh-huh. Tiene el gas, el líquido y el sólido, que es el hielo. Exactamente. Así que nosotros le servimos a un solo Dios. Lo que pasa es que se ha revelado a los hombres en diferentes maneras. Ahora mismo lo que nosotros tenemos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha operado desde antes. Lo que pasa es que el Espíritu Santo venía en el Viejo Testamento, el Espíritu Santo venía momentáneamente a hacer la labor que quería hacer y después se iba. No se mantenía en el hombre. Ahora cuando Jesucristo murió y fue resucitado, nosotros nos dieron el don, el regalo de tener el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En todo aquel que cree en Dios. Y cree en Jesucristo y en el Evangelio. Y el que no cree, pues no tiene el Espíritu Santo. Tienes que creer para tenerlo. El que no cree no lo va a tener. Eso es claro. Tú no puedes tener algo en lo que tú no crees. Y si viene a ser para tenerle el Espíritu Santo, tiene que tener ese requisito. Creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y creer en el Evangelio. Y de esa manera, Dios viene a vivir en ti. No es difícil, porque eso es parte también de lo que vamos a estar analizando futuramente en cuanto al tema de la salvación. Podemos también hablar de los diferentes nombres que se le ha dado a Dios, porque no es que Dios tenga diferentes nombres, sino que los nombres lo que representa o lo que quiere demostrar es cómo es Dios. Por ejemplo, tú me estás hablando de Manuel, de Yahweh, Emanuel, ¿qué tú quieres que es decir? Dios con nosotros. Por ejemplo, Jehová Rafa. Es lo mismo que decir Jehová mi sanador. Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. Es como cuando tú llevas una bandera, ¿verdad? Jehová Shalom, que significa Jehová de paz, que él es paz también. Jehová Raá, que significa Jehová es mi pastor. O sea, son nombres que a través de la Biblia se fueron revelando. Claro, no lo vamos a ver así específicamente en la Biblia con esos nombres, porque en la parte que habla Jehová es mi sanador, pues no te lo ponen Jehová Nisi. Hay Biblias que lo hacen, hay otras Biblias que no, dependiendo de lo que tú escojas leer. Y así sucesivamente, Jehová, Dios de justicia, que es Sidneku, es más difícil de decirlo. Jehová Chama, que dice Jehová está ahí. Jehová Elohim, que es el Altísimo. Jehová Shaddai, que Dios es suficiente o proveedor.
el Olam, que significa el Eterno, Adonai, que significa Señor, y como Jesucristo nos enseñó que lo llamáramos Padre. Ok. So, cuando hablamos de los 2000 tipos de Dios que hay para escoger, ¿a qué exactamente te refieres? Bueno, ninguno de estos 2000 dioses se ha revelado al hombre, sino son creación del hombre. So, tú estás hablando el Dios del sol, el Dios de... o simplemente es el Dios en cual otros países creen, otras religiones, otras secciones. Son otras secciones, otras religiones que han llamado pues a un ser supremo que está por encima de otros dioses. Vamos a poner, por ejemplo, los griegos, pues supuestamente Zeus, ¿verdad? Pero si viene a ver, Zeus y Poseidón eran hermanos y ellos se rebelaron en contra de uno más grande, que era, como quien dice, el padre de todos, pero ellos lo vencieron. Entonces son diferentes culturas, diferentes civilizaciones que crearon sus propios dioses. El Dios verdadero se revela al hombre. El Dios verdadero tiene una relación personal con el hombre. El Dios verdadero se ha acercado al hombre para decirle, yo estoy aquí. Yo soy yo. Yo soy, sí, Él. Y de esa manera, pues nosotros debemos entender que ninguno de esos 2000 dioses que han existido en las diferentes culturas son el verdadero Dios que se ha revelado a los hombres, sino que han sido creación de los hombres. Y eso también, pues, algo que, por ejemplo, si tú estás en la santería o espiritismo, pues tú tienes una legión de dioses o seres o santos que, ¿verdad? Que se le da a cada característica o que son responsables de cierta parte, ¿verdad? Por ejemplo, que tiene que ver con la agricultura, el otro que tiene que ver con la lluvia, el otro que tiene que ver con el mar, el otro que tiene que ver con la tierra, el otro que tiene que ver con la sexualidad, así diferentes dioses. Eso se llama politeísmo. Y nosotros eso es un sistema de religioso, ¿verdad? El politeísmo que creemos en muchos dioses. Pero nosotros tenemos un deísmo que creemos en un solo Dios. En un solo Dios todopoderoso, creador, Padre. Y está el panteísmo, que era lo que tú estabas mencionando, que decimos que todo está en Dios. Que el sol es Dios, que la luna es Dios, que la naturaleza es Dios, que los árboles es Dios, que los animalitos es Dios. Pero eso ya sería panteísmo, ¿verdad? Darle como quien dice, decir que todo es Dios. Y es como tú dijiste ahorita, Dios está fuera de su creación. Dios no está en la creación. Correcto. Dios sí creó. Es como decir Ford creó el vehículo Ford, el primero, y decir que él es el carro. El carro es una creación aparte de él. Sí, obviamente. Lleva el nombre, pero no es él. Él está por fuera de la creación. O sea, que por lo que me estoy dejando llevar de lo que tú me estás diciendo es que uno escoge a Dios, el Padre, porque ha sido el que se ha revelado y vive en nosotros. Sí, se ha revelado al hombre. Inclusive, mira, Dios le da oportunidad a todo el mundo. Y eso cuando lo vamos a hablar cuando hablemos de salvación. Aunque tú no creas en Dios, si tú vienes a ver culturalmente, civilizaciones o pueblos que no han tenido que ver directamente con la cristiandad en ninguna manera, siempre han tenido un sistema religioso. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el adorar a Dios y el buscar de Dios viene inscrito en nuestro ADN. Y personas que no creen en Dios tienen dificultades
o tienen una gran alegría, adoran. O si tienen una dificultad bien grande, buscan. Y donde primero miran es al cielo. Sí, eso es automáticamente, pero ¿sería porque estamos hechos para adorar o es más una cosa cultural? Porque yo he escuchado ateos decir, tú sabes, gracias Señor y no creen en Dios. Si dice gracias al Señor es porque cree en Dios. ¿Por qué tú vas a mencionar algo que tú no crees? Mira, yo no creo en verdaderos ateos. O sea, de una persona que niegue que absolutamente no existe Dios. ¿Y en qué es lo que tú crees? Yo creo que muchos ateos llegan a ser ateos por culpa de la misma iglesia. Porque, por ejemplo, yo te voy a decir mi historia también. Eso lo hablamos en el primer podcast. De que a mí se me dijo que si yo venía a los pies de Cristo, que aceptaba a Jesucristo como mi Salvador, yo iba a ser sano del asma que me azotaba desde niño. Yo acepté a Jesucristo como Señor y hubo una transformación en mi vida, que de hecho yo sentí hasta el fuego del Espíritu Santo dentro de mí por mucho tiempo. Y cuando me dio mi primer ataque de asma, después que pasó eso, yo le dije, Dios, tú eres un mentiroso. ¿Ves? ¿Qué pasa? Eso creó en mí la creencia de que Dios no existía. O sea, yo tuve muchas experiencias, como quiera que fuera, con Dios. Porque Dios se acerca a nosotros. Pero hasta los 38 años, para mí que Dios era un cuento igual que Santa Claus. ¿Entiendes? Era, como dice, practicaba el ateísmo en el sentido de que como Dios me falló, pues Dios no existe. Y la mayoría de los ateos son así. Como Dios no me dio, o se murió mi hijo, o se murió mi esposa, y hay miles de testimonios de esta manera, que se le promete algo, pero no ocurre. ¿Y qué fue lo que te hizo cambiar ese pensar? Pues mira, que Dios me habló. Lo que pasa es que llegó un momento en mi vida que yo estaba pasando por una dificultad, me pongo a orar. Pero una cosa que yo no hacía era que yo hablaba cuando oraba, sino que todo estaba en mi corazón, en mi pensamiento. Y cuando yo voy a la iglesia de esta pastora en Sabana Grande, de momento empiezo a escuchar todo lo que yo le había hablado a Dios directamente. Y dije, wow, Dios es real, Dios es verdadero. Dios me habló. Y tras de eso me dijo, para que sepa que yo soy. Me dijo, esto es así, 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 así. Bueno, las mismas palabras cuando yo estaba hablando en mi intimidad con Dios. Sí, que nadie te escuchó, nadie se lo dijo a alguien para que No, te lo no, dijera no. a ti. Nadie. Simplemente fue que él sabía. Exactamente. Y sí, tenía su propósito. Todo esto tenía su propósito. Porque claro, en el tiempo que estuve fuera de la iglesia, pues aprendí un poco de lo que es la santería, aprendí mucho de lo que es la metafísica y la nueva era. ¿Por qué? Porque yo estaba buscando respuestas, ¿ves? En lo espiritual, pero fuera de Dios. Porque para mí Dios no existía. Y yo sé que al decir eso, mucha gente lo va a tomar de mal. De que tú hayas estado buscando la respuesta en muchos sitios. Pero es que, Hasta poder encontrar a Dios. sí, porque es que el hombre tiene esa necesidad, ya está en nuestro ADN. Tenemos esa necesidad de buscar de buscarle Dios, Eso para servir. para adorarle, para servirle, para darle gracias porque nos dio la vida. Y, y, y vivir con Él, porque esto que estamos viviendo ahora, este mundo es pasajero. Y eso es lo que mucha gente debe entender desde ya. Y va a haber dos finales.
O estás con Dios o vas a recibir un castigo eterno. Y ahí entramos en la cuestión de que mucha gente dice, pero ¿cómo que un Dios tan amoroso y tan bueno va a crear un infierno donde nos va a castigar a nosotros? La Biblia es bien clara. Mira, te lo voy a leer. A ver si lo encuentro aquí rapidito. Mateo 5:24. Dios es amor. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Ok, ¿y quién es el diablo y sus ángeles? El diablo fue el ángel que se rebeló contra Dios y sus ángeles fueron los que siguieron, que fue una tercera parte de los ángeles quienes se rebelaron en contra de Dios. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Mucha gente cuestiona el amor de Dios, mucha gente cuestiona por qué pasa tantas cosas malas en el mundo, si Dios existe, Dios es verdadero. Y mucha gente no acepta la idea del infierno o del lago de fuego, donde van a ser castigados los que no respetaron la ley de Dios. Pero si tú vienes a ver, la Biblia te está diciendo desde un principio a fin que Dios es amor. Él es tan amoroso con nosotros que Él no creó un infierno para nosotros. Sí, Él lo creó para el diablo y sus Para ángeles. los ángeles que se rebelaron en contra de Él. ¿Y qué pasa? Pero si tú no sigues lo que Dios espera de nosotros, porque si yo creo algo, es como cuando tú tienes un hijo. Tú tienes un hijo y tú esperas que ese hijo siga las reglas que tú tienes en tu casa. Tú le enseñas, mira, esto es así, esto es así, esto se hace, esto no se puede hacer. Y tú esperas que tu hijo siga esas reglas. ¿Qué pasa cuando tu hijo no sigue esas reglas? Ya tú sabes, por atrás se le da. Viene el castigo. ¿Verdad que sí? Y tú lo amas, pero tú le das el castigo. Entonces, mucha gente no, pero ¿por qué Dios permite tanta gente enferma? Mira, es que la humanidad cayó de la gracia. Dios creó un mundo perfecto. Puso al hombre en ese mundo perfecto. Y lo único que le dijo, yo no quiero que tú conozcas lo que es el bien y el mal. Esa es la narración del árbol que tiene el fruto de la ciencia, o sea, el conocimiento del bien y del mal. Le dijo, de ese árbol puedes comer de todo, de lo que está aquí, menos de ese. El hombre escogió tener ese conocimiento. Fue incitado por Satanás, ¿verdad? Fue incitado por Satanás. Eva fue incitada por Satanás. Sí, que se le presentó en forma de culebra. Exactamente. Según la narración, una serpiente le viene a hablar. ¿Qué ocurre? Era porque ya había una curiosidad. Porque Satanás, y eso lo vamos a hablar en otro podcast sobre lo que es el pecado y la tentación. Satanás no te puede obligar a ti a hacer nada en contra de Dios. Satanás te incita, te pone la tentación, te pone el pie, pero tú eres el que tropieza. He can try to persuade you. Sí, eso es lo que para después acusarte, porque ese es el trabajo de él. Te puya y después te acusa cuando tú caes. Y todo esto mal que hay en el mundo es a consecuencia de nuestras propias acciones. ¿Ves? El mundo entró, el pecado entró al mundo y con eso trajo todo lo malo que nosotros hemos conocido hasta el día de hoy. Pero si el mundo revirtiera esa decisión y empezáramos a hacer lo que dice la Biblia, nosotros podemos volver a traer, o sea, vivir mejor. Sería porque quien va a traer el reino de Dios a la tierra va a ser Jesucristo cuando regrese. Él es el único que lo puede hacer. Pero pudiéramos tener una mejor vida. ¿Por qué Dios permite la enfermedad a
a los cristianos. Yo soy un ejemplo. Cáncer, diabetes, asma, alta presión. Porque con todo y eso, yo sigo amando y adorando a Dios. Si todos fuéramos, si Dios nos diera todo lo que necesitáramos, dinero, salud, carro bueno, la chica última modelo. O sea, que Él lo que quiere es que nosotros aprendamos a depender de Él. Exactamente. Pero si Dios nos diera todo, vamos a ser niños engreídos. Entonces le servimos porque nos da. Uh-huh. Entonces tú no tienes el mal es también para que tú tomes una decisión de, aunque tú veas todo este mal y todo lo que está ocurriendo y todo lo que esté pasando, con todo eso tú sigas amando a Dios. ¿Por qué? Porque Él es tu creador. Y Él envió un Salvador para librarte del castigo eterno. Que eso es lo que mucha gente no entiende del Evangelio. Alguien tenía que pagar por los pecados del hombre. O sea, ¿y qué te garantiza a ti la salvación? Jesucristo. No hay ninguna otra contestación. Porque no es ni por obra, es por fe en Jesucristo y su obra en la cruz. Tan sencillo. Eso no tiene ninguna otra respuesta ni hay que pensarlo mucho tampoco. Bueno, damas y caballeros, esto fue lindo, corto, directo al punto. Gracias por escucharnos hoy. ¿Tienes algo que decir? ¿Algo para resumir? Como siempre, le voy a seguir diciendo, no me crea a mí, lea la Biblia. Amén. Y para los que tengan curiosidad, sí, tengo la Biblia aquí. Lo que pasa es que leo mis anotaciones porque se hace más rapidito, ¿verdad? En el curso de tiempo que tenemos. Pero sí, tenemos Biblia en mano, tenemos también tabletas en mano, que tenemos la Biblia abierta también. Te lo digo porque me hicieron el señalamiento y para que la gente le sepa, y como dije al principio, esto no es palabra mía, no es palabra de Alex. Ahí está. Es Biblia. Vamos a hablar la verdad de lo que Dios nos ha revelado desde el principio hasta el día de hoy. Amén.